sostenibilidad, empezar a conocer el territorio, el trabajo con las poblaciones, desarrollar planes de ordenamiento, toda esa parte básica, ¿no es cierto? Y bueno, y ayer cerramos con el tema de los conflictos socioambientales, fundamentalmente lo que se refiere a las características, ¿no es cierto?, de urbano-rural. Hoy arrancamos con el módulo 2, que es de matriz territorial e infraestructura sostenible. El responsable es Oscar Duarte, que nos está acompañando, y con Leonardo Novelli daríamos esta presentación de caracterización ambiental de la provincia de Entre Ríos. Hoy va a ser una jornada larga. Tenemos, después de nosotros, viene Oscar, y a la tarde va a estar Ana Winheier, hablando de clima, y Silvana Cione con el tema de la vegetación. No sé, Oscar, si querés comentar algo. Sí, buenos días a todos. Un poco este módulo 2 está enfocado, como dijo Marcelo, en una matriz territorial y de infraestructura, apuntando al tema de la sostenibilidad. Vamos a profundizar un poco la problemática, este tema del territorio, ¿no? O sea, viendo un poco cómo es el ambiente. Marcelo comienza con Novelli, comienzan ahora. El tema clima, con nosotros vamos a ver un poco el tema cuenca, a ver, estamos hablando de cuenca y vamos a definir un poco lo que es la cuenca, ¿no? A ver qué significa esto y qué significa manejar y operar una cuenca, analizar la cuenca. Y bueno, y de alguna manera, cómo la infraestructura también interactúa con el territorio, ¿no? O sea, el hombre, metemos también nuestras uñas con las vías de comunicación, con los puentes, con distintas acciones sobre el territorio, los desagües urbanos. Y bueno, vamos a ver un poquito toda esta infraestructura también y la conservación a nivel también, a nivel de suelo, a nivel regional de cuencas rurales. Bueno, un poco es cada vez introduciendo un poquito más en el territorio y la problemática territorial que hace después, que nos va a llevar justamente a ver cómo manejar este ordenamiento territorial. Así que bueno, Marcelo, cuando quieras, arrancamos. Bueno, muy bien, muchas Buena gracias. jornada para todos. Bueno, nosotros con Leonardo Novelli vamos a hablar en general de lo que es el ambiente de la provincia. Nos vamos a meter un poco más en el suelo. Para nosotros lo más importante es el suelo. Después vendrá Oscar y va a decir que lo más importante es el agua y la cuenca. Después vendrá Ana y va a decir, no, lo más importante es el clima. Después Silvana, la vegetación. Pero bueno, vamos a profundizar un poquito más en suelo, y Leonardo Novelli, Lalo, nos va a hablar fundamentalmente de las caracterizaciones de la provincia en zonas agroecológicas y agroeconómicas, que está muy bueno eso. Bueno, concepto general de suelo, que es un cuerpo natural que proviene de distintos procesos, tanto físicos, químicos y biológicos. Es un sistema dinámico que está en constante evolución y que su formación se debe fundamentalmente a la interacción de varios factores. Acá le muestro una fórmula, la primera fórmula del día, que el suelo es función, ¿no es cierto?, de la roca madre o el material originario, donde comienzan a darse todos los procesos, ¿no es cierto?, de formación, el clima, los organismos, tanto vegetales como animales, el relieve o la topografía, y el factor tiempo. El factor tiempo es fundamental porque le da esa dinámica en la formación al suelo. Cuando hablamos de un suelo maduro, se refiere a un suelo que podemos diferenciar fácilmente de las distintas capas que constituyen un suelo. En este caso es un suelo de la serie federal, un alfisol. Yo le voy a ir tirando algunos nombres como para que se vayan familiarizando. Es un suelo de la zona de federal. Fíjense, acá tenemos dos suelos diferentes, de dos órdenes de suelos diferentes que tenemos en la provincia. A la izquierda, un molisol de la serie Tesanos Pintos, de la zona de acá de Oro Verde,
departamento Diamante en general, donde podemos ver que se pueden diferenciar tres horizontes diferentes, el A, el B, con a su vez subhorizontes, y el C sería el material originario, ¿no es cierto? Es un suelo bastante fértil, pero tiene la particularidad, ¿no es cierto?, cuando aparece ese horizonte B, es que se ha migrado materia orgánica y fundamentalmente arcilla, y la arcilla queda en esa capa de horizonte B, y que nos da algunas problemáticas como el fácil percolación del agua, o sea, se pierde esa percolación fácil, digamos, y el agua que no infiltra, no entra al suelo, no se mueve por adentro del horizonte, empieza a escurrir por la superficie y provoca problemas, ¿no es cierto?, de escurrimiento y erosión. Otro tipo de suelo son los vertisoles, son los de mayor, ocupan mayor superficie en la provincia, que tienen algunas características particulares, fundamentalmente dadas por el tipo de arcilla que tienen esos suelos, que la otra vez le comentaba que tienen esa propiedad de hincharse cuando están húmedos o agrietarse cuando están secos. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Ahí hay otras fotos. Ahí se muestra donde está el cuchillo, esas propiedades que tiene el suelo, ¿no es cierto? Se entra a mover en bloques, digamos, y aparecen esas caras de fricción entre bloques. Aparece como si fuera un espejo. Y en superficie, que sería esta foto de acá, se ve cómo se agrieta, ¿no es cierto? Conceptos muy generales. El suelo está compuesto de componentes sólidos, minerales y orgánicos, y a su vez hay una parte del suelo que es porosa. Entonces podemos decir que en general un suelo tiene un 50% de material sólido, tanto orgánico como inorgánico, minerales, lo orgánico un 5%, la materia orgánica, y un 45% de minerales. Mientras que el espacio poroso, que está constituido por diferentes tamaños de poros, poros grandes, medianos y chicos, que a su vez tienen distinta funcionalidad. Los poros grandes son los encargados de dejar que el agua se mueva, ¿no es cierto?, por dentro del suelo, pero a medida que se seca está ocupado por aire, o sea, indistintamente ese espacio poroso está ocupado por agua o por aire. Cuando está saturado el suelo, ese espacio poroso está cubierto completamente por agua. Y bueno, los componentes sólidos minerales están constituidos por partículas de diferentes tamaños. Las más chicas son las arcillas, que son menores a 2 micrones, los limos, que van de 2 micrones a 50 micrones, y las arenas son los tamaños más grandes. También pueden aparecer distintos tipos de piedra, ¿no es cierto? Pero en general, para que tengan una idea, las partículas minerales están constituidas por arcillas, limos y arena. Las arcillas son las más pequeñas, y las que tienen mayores propiedades, ¿no es cierto?, y dan características diferentes a los suelos. Cuando hablamos de un suelo ideal, con la visión de un agrónomo, el que ese suelo permite el libre desarrollo de las raíces, favorece la entrada, conducción y almacenaje y cesión oportuna del agua, provee los nutrientes necesarios al vegetal y facilita el intercambio continuo de los poros con la atmósfera de manera a permitir flujos de aire y calor. Tenemos que tener en cuenta que lleva milenios formar unos pocos centímetros de suelo. En general, los suelos acá en la provincia, cuando hablamos de suelo, es decir, hasta que llegamos al material originario, ronda entre 1 metro y 1,50 m. O sea que es muy importante que lo podamos conservar para
poder producir, ¿no es cierto? Bueno, este es un mapa de suelos de la provincia, donde podemos ver a esa escala, ¿no es cierto?, cuáles son los órdenes de suelos más importantes. En general podemos estar hablando que tenemos 5 órdenes importantes en la provincia, los vertisoles, molisoles, alfisoles, entisoles e inceptisoles. Y el área del Taica ocupa más de un 20% de la superficie provincial. Es importante que tengamos en cuenta que tanto los vertisoles como los alfisoles, fíjense ahí en el centro acá en la zona central de la provincia, tienen el mismo material de origen. Después voy a entrar un poquito más en detalle. Bueno, a ver qué tendría que... Ahí, corro un poquito ahí. Volvemos a la fórmula de formación de los suelos. Vamos a hablar entonces de los aspectos geológicos. Fíjense que ahí en el número 2 aparece lo que les comentaba, la zona central de la provincia, el río Gualeguay. Tenemos un mismo material de origen, fundamentalmente son arcillos limosos y arcillosos de origen lacustre. Después ahí en 3 importantes son los loes, que fueron originados por acción eólica, ¿no es cierto? Llegaron a la provincia desde la Sierra de la Ventana. Y bueno, y ahí tienen diferentes materiales originarios. Lo que les pongo a la derecha es un corte donde nos muestran las distintas formaciones que se dan, ¿no es cierto?, a la altura de Diamante, de distintos sedimentos, y son formaciones que pueden llegar a originar suelos. Fíjense fundamentalmente en la parte alta, formación hernandarias. La formación hernandaria es lo que sería en el mapa de Entre Ríos el número 2. Y la formación Tesanos Pinto, la que tiene origen eólico, que se depositó fundamentalmente en las partes altas, la formación Tesanos Pinto, la que da origen a los suelos molisoles. Interesante acá también en este corte hablarles de la formación Paraná, que tiene fundamentalmente origen marino, y eso se da porque debido a la ingresión marina que hubo hace millones de años, ¿no es cierto?, por la falla del río Paraná, que pueden ver, ¿no es cierto?, los depósitos de conchillas cuando van, por ejemplo, a Villa Urquiza, pero que también dan salinidad, ¿no es cierto?, al agua subterránea cuando se toma a esa profundidad. Son cosas interesantes a tener presente. Como les decía, 2 de las formaciones más importantes que dan origen a los suelos de la provincia son la formación hernandarias, que tienen un origen lacustre y palustre. Las 2 se dieron en el Cuaternario, la Tesanos Pinto también. La Tesanos Pinto son sedimentos de partículas finas, o sea, el loe transportado por el viento cuando hubo un clima cálido. Y bueno, otro de los factores a tener en cuenta son el clima, ¿no es cierto?, dado fundamentalmente por las precipitaciones y las temperaturas. También es importante en la formación de los suelos la presión. Y en nuestra provincia las precipitaciones tienen ese gradiente que va aumentando, ¿no es cierto?, en un sentido suroeste-noreste. Y las temperaturas van aumentando, ¿no es cierto?, a medida que disminuimos en latitud. Como les decía, otro de los factores es la fisiografía, los relieves, que nos dan esas características
tan importante, ¿no es cierto?, puedo resumir en un mapa hidrológico, que ya lo hemos hablado y que Oscar va a entrar más en profundidad. Y otro de los factores que inciden, ¿no es cierto?, es la vegetación, que la vegetación resume fundamentalmente también un montón de estos factores, ¿no es cierto?, reflejan las características de los suelos, del clima, el relieve también, pero en general podemos hablar que tenemos un mapa de este tipo, donde tenemos los bosques xerófilos de Montiel, acá en uno, una región pradera o pampeana, el 2, y después los bosques hidrófilos y pajorales en el delta, y las galerías boscosas, tanto de la costa del Paraná como del Uruguay. Respecto a los suelos voy a entrar un poquito más en detalle. Vamos a hablar de los distintos órdenes. Los vertisoles, que son los más generalizados, que tienen origen en la formación hernandaria, se encuentran ahí donde los muestra el mapa. Y bueno, tienen esa particularidad dada por el tipo de arcilla de hincharse y encogerse, ¿no es cierto?, cuando están secos. Hincharse en húmedo y agrietarse en seco. Ese movimiento de los suelos podemos observarlo, ¿no es cierto?, fundamentalmente en el horizonte B, en esa capa intermedia, ¿no?, donde vemos esas caras de fricción características de estos suelos. Y como es tan importante esos cambios dados por el humedecimiento y el secado, se habla de un movimiento en masa. Entonces, por ejemplo, en esta figura, esta foto, lo que podemos ver es cómo cambia de volumen, fíjense, a la izquierda y a la derecha de la foto, cómo cambia de color, ¿no es cierto? Y eso llamamos nosotros, los zoólogos, los Schilgai. Los molisoles son los originados, ¿no es cierto?, por la formación Tesanos-Pinto. Se da fundamentalmente, lo podemos encontrar en las partes altas de la provincia, fundamentalmente en los departamentos Paraná, Diamante, Victoria y Gualeguay, La Paz también, y en las partes altas de las Cuchillas, ya por la zona de los conquistadores, también en esa parte plana alta se pueden encontrar molisoles. Bueno, los molisoles, por sus características, son los que tienen mayor capacidad productiva para producir para agricultura y ganadería. La serie Tesanos-Pinto es una de las características, pero tienen esa particularidad, ¿no es cierto?, de que ser un poco suelto a nivel superficial, y por las migraciones que les decía de las arcillas y el desarrollo de ese horizonte B, que puede alcanzar, el horizonte B puede alcanzar entre 20 y 50 centímetros, más arcilloso, impide que se mueva el agua fácilmente dentro del suelo y provoca los problemas de erosión. Por eso, una manera de contrarrestar esta problemática, ¿no es cierto?, es la sistematización de tierra, el desarrollo de terrazas y demás, que después lo vamos a seguir profundizando. Ayer se habló también en la clase de fito. Los alfisoles, como les decía, tienen el mismo material de origen que los vertisoles, se dan fundamentalmente, o se desarrollaron fundamentalmente en partes planas altas de la provincia. Una imagen característica de esos suelos, mostraba la sede federal hoy, y imagínense, ahí se da mucha migración, fundamentalmente de arcilla,
y es característico encontrar en el horizonte A colores muy claros y endurecidos, porque también tiene mantiene mucha cantidad de arcilla, y hay mucha migración, como les decía, tanto de arcillas como de materia orgánica, y se da un horizonte A, que el horizonte A es el más superficial, el que tiene mayor características o bondades para la producción, ¿no es cierto? Empobrecido. Y el destino fundamentalmente es para ganadería. Uno de los problemas que tiene estos suelos cuando lo cambiamos el uso, ¿no es cierto? En función de su aptitud, ¿no es cierto? Cambiamos el uso, pasamos a cultivo, hay problemas de encharcamiento. Bueno, los entisoles se dan fundamentalmente en la costa del Uruguay, se desarrollaron fundamentalmente en épocas donde el río Uruguay corría un poco más adentro en la provincia, son suelos arenosos, y característico, ¿no es cierto?, estas imágenes, donde la producción fundamentalmente depende de dónde aparece un horizonte más arcilloso. O sea, son arenas, pero aparecen sedimentos, ¿no es cierto?, arcillosos entre los 60 centímetros, el metro, y en función de la profundidad donde se da ese horizonte, nos define la producción que podemos llegar a llevar adelante en esa zona. Naranjas, arándanos. Y bueno, y el área del Taica, ahí a nivel de suelo encontramos los complejos, le llamamos, porque a la escala que mostraba el mapa de la provincia no podemos dar mucho detalle, pero se dan diferentes tipos de suelo, muchos provenientes, ¿no es cierto?, de los sedimentos que trae el río, son suelos fértiles en general, pero tienen la problemática de las inundaciones, ¿no es cierto? Algunas imágenes. Bueno, también podemos ver mucha recreación en esa zona. Bueno, ahora sigue el halo. ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Muy bien. Bien. Bueno, gente, Bien, ahora bien. con toda la información que le fue pasando Marcelo, ¿no? Pueden ver que Entre Ríos tiene una diferencia muy importante entre tipos de suelos y que esos tipos de suelos están muy asociados a los factores formadores, ¿no? Marcelo nombraba hoy que había formaciones, algunas formaciones más tipo lacustre, palustres, ¿no? De formaciones que eran de partículas bien más finas que han sido de gran parte de la provincia y fueron los que fueron originarios de lo que son los suelos esos vertisoles o alcisoles, y otra parte que eran por más depósitos eólicos, ¿no? Que fueron lo que dieron orígenes a los molisoles, que son los suelos más productivos que tenemos en la provincia y en la región pampeana en general, ¿no? Los molisoles son los suelos más productivos que nosotros tenemos. Y eso tiene que ver con las características que tienen cada suelo y a su vez con algunas, o sea, cada una de esas características te permite diferenciar un manejo distinto que uno puede llegar a hacer en ese suelo. Un poco lo que queríamos plantearles con Marcelo para esta etapa de caracterización ambiental es poder mostrarle alguna zonificación de la provincia de Entre Ríos, ¿no? La provincia de Entre Ríos puede estar zonificada de diferentes maneras. Una de las maneras, si se quiere, más geopolítica, uno lo ve desde el punto de vista de los departamentos, los 17 departamentos que tenemos, pero tenemos también otro tipo de clasificaciones. Por ejemplo, una clasificación ecológica económica que involucra 32 zonas, ¿tá? Esa zonificación ecológica económica de 32 zonas derivó de lo que fue el plan de reevaluación parcelaria rural. Esto, un poco para explicarles, hace muchos años atrás, la manera de cobrar los impuestos que había en Entre Ríos eran con un valor que surgía de un coeficiente que estaba destinado de cada departamento. O sea, la producción que tenía cada departamento, un valor óptimo y un coeficiente de ajuste, ¿no? Con eso uno iba teniendo
las valuaciones que podían llegar a tener los impuestos en los distintos departamentos, ¿no? Eso generaba conflicto porque a veces pasaba uno de un alambrado al otro y encontraba valores totalmente distintos. Eso llevó a que se busque integrar un poco más otras cuestiones, no solamente los límites como tales, sino decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de suelos tengo ahí? ¿Qué aptitudes tenemos? ¿Qué tipo de vegetación está? O sea, básicamente, cómo todo ese ambiente tiene su impacto, su efecto, digamos, sobre, en este caso, sobre la evaluación que se quería. Entonces, en ese sentido, una de las clasificaciones buscó separar a Entre Ríos en 32 zonas. Es bastante amplias las zonas y, bueno, cada zona tiene características bastante comunes, ¿no? Después tenemos otras clasificaciones más, si se quiere, unas zonas que son agroeconómicas homogéneas, que está planteada por el INTA, ¿no? Esa involucra 12 zonas. Si querés, Marcelo, avanzar un cachito, que están por ahí las fotos. Ajá. Una zona agroeconómica homogénea que involucra 12 zonas, y esa involucra también algunas zonas más parecidas. Ya lo vamos a ver en un mapa, pero vamos a tener, por ejemplo, Paraná, Diamante, parte de Victoria, comparten características algo más comunes, lo mismo que ocurre con, por ejemplo, el departamento de La Paz con alguna parte del norte, y también tenemos otra caracterización más que puede ser que es separado en 15 zonas agroecológicas también. Fíjense, acá tenemos en el mapa de la izquierda, es la zonificación ecológica económica que les hablaba de las 32 zonas. Estas 32 zonas, luego hubo una pequeña subdivisión que se llevó a 37 zonas, pero en base a esto es lo que tiene la provincia para poder cobrar los impuestos, ¿no? Cada una de estas zonas, ¿cómo fue surgiendo? Fue de un trabajo interdisciplinario entre Catastro, Economía, la Secretaría de Asuntos Agrarios en ese momento, el INTA, ¿no? Entonces, se fue utilizando la información de base, como les decía, de los tipos de suelo, las productividades que tenían, y bueno, en base a eso se fueron generando esas zonas, ¿no? Tenemos otra caracterización, como les decía, que era las zonas agroeconómicas homogéneas, que está planteada por el INTA, y en el país los distintos departamentos, las distintas provincias tienen algunas zonas agroeconómicas homogéneas, ¿no? Y básicamente estas sectorizaciones permiten también una separación, no solo de las características agroeconómicas, sino también de, por ejemplo, tienen en cuenta distancias a puertos o las lejanías que vos podés tener a los principales accesos, ¿no? Entonces, hay ciertos lugares que son más parecidos. Uno puede pensar que Paraná, Diamante, Victoria es algo más parecido, toda la zona Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Colón, tienen características un poco más parecidas, lo mismo que lo que es Concordia, Federación, ¿no? Son ciertas características que comparten. Y tenemos otro mapa más, otra caracterización, que es un poco las que yo les propongo presentarle, ¿no? Que son 15 zonas como para ir ahondando un poco más. De vuelta, no es que es una clasificación u otra, pueden encontrar tantas clasificaciones de acuerdo a autores o la necesidad que uno tiene de caracterizar, ¿no? Y esta caracterización es la que trabaja a partir de 15 zonas y es la que les vamos a ir presentando ahora, ¿no? Bueno, esa primera zona, si ustedes recuerdan lo que les planteaba Marcelo, decía que básicamente los suelos Morisol, estos más productivos, son los que tenían esos depósitos eólicos y son los que dan origen a suelos muy productivos, ¿no? Fíjense que esta zona 1, podríamos llamarla una zona un poco más homogénea, está ubicada sobre la costa del río Paraná, sobre una peniplanicie ondulada, ¿tá? Son suelos predominantemente argidoles acuícolas. ¿A qué me referimos con eso? Son molisoles que están formados bajo un régimen húmedo en su formación, asociados en algunos casos a suelos con algunos contenidos mayores de arcilla, por eso se llaman argidoles vérticos. O sea, son también molisoles, son de buena productividad, pero tienen un horizonte subsuperficial que es un poco más denso, con un mayor contenido de arcilla, ¿no? Nuevamente estamos hablando de suelos que son muy productivos. ¿Qué características tienen este tipo de suelo cuando uno tiene que ver? Que son suelos que tienen erosiones actuales leves a moderadas. ¿A qué nos referimos con esto de erosión actual leve o moderada? Uno, ¿cómo puede cuantificar la erosión? O sea, uno va, por ejemplo, con una pala y hace una palada en el suelo y puede medir cuántos centímetros tiene de la capa de suelo superficial respecto, por ejemplo, al valor que tenía la carta de suelo. Cuando se hizo la carta de suelo en la provincia, se fueron haciendo distintos pozos o calicatas en distintos lugares y se fueron midiendo las características de esos suelos, ¿no? Entonces, de acuerdo a cuánto se fue perdiendo del horizonte superficial,
uno podía encontrar erosiones moderadas, erosiones leves, que son menos del 25% de pérdida de ese horizonte A, erosiones moderadas hasta el 50%, erosiones severas hasta el 75%. Fíjense que es la erosión una característica que va moldeando el paisaje, ¿no? Y en la medida, lo que nos va haciendo es achicar la maceta cada vez más, ¿no? Y eso significa que en la medida que vos achicás la maceta, podés encontrar suelos con mayores limitantes o mayor cantidad de arcilla abajo, y eso hace que las características del suelo cambien, las productividades cambien también, ¿no? Entonces, estos suelos de esta zona podemos decir que tienen erosiones que llegan hasta leves a moderados, o sea, podemos tener desde el 25 al 50% de erosión, ¿no? Son suelos que pueden llegar a tener algún déficit hídrico, principalmente en los meses de noviembre a abril. ¿Y qué tipo de características tienen los establecimientos de estas zonas? Básicamente son agrícolas o agrícolas ganaderas, ¿no? Con algún uso mixto, con o sin monte, ¿bien? Esto más que nada en la parte, como bien les mostraba Marcelo hoy, si nosotros vemos Entre Ríos, básicamente la parte inferior de Entre Ríos comparte más las características de las praderas pampeanas, ¿no? Y la parte superior son el espinal, ¿no? Entonces, a partir de la mitad de Entre Ríos hacia arriba, encontramos más esas características del espinal, ¿no es cierto? Por lo tanto, aparece mayor cantidad de monte. Entonces, parte de esos establecimientos están asociados a esos montes. Bien, pasando a una segunda zona que podemos caracterizar, ¿no? Es toda la zona 2, que involucra todo lo que son los valles inundables de los principales ríos, arroyos, ¿tá? Incluyendo los bajos del Yacaré. Esos bajos del Yacaré son los que vemos allá en la puntita del norte de Entre Ríos, ¿no? Que ya son una característica más de un estero, ¿no? Eso ambientalmente se parece más a un estero, una zona más deprimida, ¿no? Todas esas características o sea, todo ese ambiente que está rodeando estos valles inundables, ¿tá? Son asociaciones, como dice ahí, de suelos que son limosos, moderadamente bien drenados, y tenemos algunas otras características. Fíjense que ahí dice suelos gleisados. ¿A qué significa eso, gleisado? Son suelos que tienen coloraciones más bien grisáceas verdosas, y eso significa que son suelos que están con mucho tiempo de exceso de agua, ¿no? O sea, son suelos que si en un pozo encontramos mucho exceso de agua, y eso le da esas coloraciones características a esos suelos. Pobremente drenado, y en muchos casos contra esas costas de los arroyos aparecen esos blanquizales, ¿no? Esos blanquizales en muchos casos aparecen suelos con algunos excesos de salinidad o inclusive de sodicidad, ¿no? Con sodio, ¿no? Que le dan características particulares a esa zona. Básicamente, que podemos encontrar en esa zona algunos montes en galería, rodeando esas costas de los ríos arroyos, pajonales también, y podemos encontrar, sitios con palma caranday asociados a los blanquizales, ¿no? ¿Qué características tenemos ahí o qué tipo de uso normal se le da a esa zona? Son establecimientos de uso ganadero de cría y agricultura en zonas bajas puntuales con menor peligro de inundación. Fíjense qué importante es pensar en estas cuestiones, porque de acuerdo a la posición del paisaje, yo me acuerdo acá de Coco López, un técnico agrónomo del INTA, siempre decía, el suelo es paisaje, y claramente conocer el paisaje te va a dar la idea del suelo que uno tiene. Entonces, básicamente podemos tener zonas planas que le dan ciertas características, zonas con pendiente que le da otras características y ciertas limitantes, y esas zonas planas que nosotros tenemos, básicamente puede que se formen ciertas palanganas, si se quiere, que nos pueden surgir peligros de erosión, de deposición o inundaciones, por ejemplo, que estén en las costas de los arroyos. Entonces, eso puede tener una cierta aptitud. Puede que haya años que uno lo pueda llegar a utilizar a esos sitios, pero hay otros momentos que esos sitios se pueden inundar o poder tener ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, es importante conocerlo y ver de qué manera manejarlo o de qué manera adaptarse a esas limitaciones que tenemos, ¿no? Bien, luego podemos pasar a otra zona, una zona 3, caracterizada. Ojo, yo no quiero o sea, el objetivo no es que ustedes se aprendan zona por zona, sino que nos vayamos ubicando geográficamente en la provincia, ¿no? Que vayamos ubicando qué características tenemos en cada una. Esta zona 3 está ubicada principalmente en lo que es el sureste de Paraná, ¿tá? Oeste de Nogoyá, noroeste de Gualeguay, ¿no? Esto básicamente
son suelos argiduales vérticos. ¿Qué significa? Son suelos molisoles de arriba, como decía, son suelos productivos, pero la característica que tienen es que tenemos el horizonte B, que es muy arcilloso. Y sumado a eso, son suelos que están en una peniplanicie ondulada, ¿tá? O sea, es la parte, para que se ubiquen, cuando agarramos la ruta 12, que vamos pasando de Crespo, vamos para el lado de Aranguren, toda esa zona, Hernández, por ese lugar, o sea, ¿qué tenemos la característica? Por un lado, existe por mucha pendiente, ¿tá? Y con ese horizonte subsuperficial denso y arriba un horizonte bueno, bastante mullido. Entonces, ¿qué es lo que nos genera? Es un combo bastante perfecto para la erosión, ¿no? Cuando llueve mucho en esos lugares, el agua infiltra un poco nomás y se encuentra esas limitaciones y sumado a la pendiente hace que sea muy común la erosión. Fíjense que una de las limitantes que tenemos en esos suelos es que tenemos erosiones actuales moderadas a severas. ¿Recuerdan lo que les planteaba hoy de la erosión? Estamos hablando entre el 50 al 75% de erosión. De hecho, cuando uno mira los mapas de riesgo de erosión de la provincia, esa es una de las zonas más erosionadas que tenemos en la provincia, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí nos da una idea de otras limitaciones distintas que podemos tener para un manejo en esos sitios, ¿no? O sea, son suelos que tenemos peligros importantes de erosionarse si hacemos un manejo inadecuado en esos lugares, ¿no? Nuevamente tenemos déficit hídrico en verano, moderado en invierno, y en esas zonas son establecimientos más bien mixtos, casi sin monte, puede haber algo de monte en la zona de Nogoyá, pero básicamente son más bien mixtos. Invernada, agricultura y tambo, es una zona también tambera bastante importante dentro de Entre Ríos, ¿no? Pasando a una zona 4, sería una zona un poco contigua a la que veíamos, estamos hablando de noroeste de Nogoyá y partes de Tale, Gualeguay. Nuevamente que encontramos esos suelos argiduales vérticos que le decía, pero están asociados ya un poco más a otros suelos, más los vertisoles que decíamos, esos más pesados, y a alfisoles, que son esos ocracualfes, ¿no? También, como les nombraba en el anterior, tenemos erosiones actuales moderadas a severas, es bastante común encontrar en esa zona, incluso cuando uno viene por esta ruta, ¿no? La que va de Tala hacia Galarza, podemos encontrar, uno lo puede recorrer después en el Google Earth para mirar muchos establecimientos que han sido hasta abandonados, ¿no? Van a ver los cañadones, van a ver cómo ha ido avanzando la erosión hídrica en muchos establecimientos y muchos han, digamos, en parte se han avanzado o han tenido que cambiar a otro tipo de producción, a cría, por ejemplo, ¿no? O a alguna producción ganadera puntual. ¿Por qué? Porque eran suelos que normalmente se hacía más uso agrícola, con mucha labranza convencional, y eran suelos que eran muy erosionables por las pendientes, la topografía que teníamos, ¿no? Entonces, toda esa región que le decía hoy, la 3 y la 4, son de los sitios más erosionados que tenemos en la provincia. ¿Qué tenemos ahí? Establecimientos con montes parciales y uso mixto de ganadería. Bien. Pasando ahora una zona número 5. La zona número 5 es toda la que está por la ruta 11, si se quiere, hacia ambos lados de la ruta 11, y que involucra parte de departamento Diamante, Victoria y algo de Gualeguay, ¿no? Esta parte, gente, es la parte de los suelos más productivos que tenemos, digamos. Esta parte es lo más parecido, si se quiere, a la región pampeana núcleo, ¿no? Que tenemos acá, básicamente, tenemos parte de esos molisoles bien acuícolas o típicos. Los típicos, la diferencia que tiene es que son suelos con una mayor permeabilidad que tenemos y no se nota tanto el tenor de arcilla que tenemos en esos suelos. Son bastante profundos esos argiduales típicos, ¿no? Pero en algunas partes pueden aparecer, fíjense acá dice apludoles rendólicos. Yo no los quiero variar con esto de rendólicos, pero en sí, ¿qué significa? Son suelos que son bastante cortitos y pueden tener afloramiento de algún perfil rocoso, ¿no? Por ejemplo, no sé si se ubican acá en la zona cuando uno va desde Oro Verde hacia Fidanza, por ejemplo, o el campo que tiene la facultad en Colonia Ensayo, uno puede encontrar yendo a la costa, por alguno de los caminos rurales, que está el suelo de arriba bien somero y enseguida aparece una capa rocosa bastante importante, ¿no? Que en muchos casos son deposiciones de brosa, ¿no? En esos lugares. Pero bueno, son rendólicos, son muy cortitos, muy someros, y enseguida aparece esa limitante muy importante rocosa. Y en estos casos uno puede, lo mismo cuando viene desde Diamante, si quieren,
en la loma de Strobel ahí, pasando el puente, puede encontrar que se ven las lomadas y en algunos casos se ve un blanquizal como que aflora la roca, ¿no? O sea, es común encontrar asociado a algunos de esos tipos de suelos. Nuevamente, estos son de los suelos más productivos que tenemos acá. El uso principal que tenemos en esta zona, usos agrícolas, ¿no? Bien, y asociado a algún uso de ganadero de isla. Bien, otra de las zonas que podemos caracterizar, esta zona 6, es la que está en el oeste del departamento de Villaguay, este de Paraná, norte de Tala, bien, toda esta zona 6, y son básicamente, como él les mostraba Marcelo, los suelos alfisoles, ¿no? O planosoles, ¿no? Son suelos bien planos y bastante arcillosos. Estos son los suelos más, que decía Marcelo, que se notaban como lavados, ¿no? Y podemos encontrar como vegetación típica las palmas jaranday, ¿no? Tenemos erosiones actuales moderadas, ¿está? Severa en algunos lugares, o sea, son suelos que en realidad, ¿cómo podemos decirle? Son muy frágiles ambientalmente esos tipos de suelos, y cuando esos suelos entran en producción o algo, se deterioran muy rápidamente. Por lo cual hay que tener mucho cuidado con el manejo de estos suelos, porque en la medida que uno hace un cambio importante o un cambio de uso de tierra importante, son los que principalmente sufren. Y eso es un poco lo que ha pasado en la provincia de Entre Ríos y en el país en general, pero digo en Entre Ríos con el tema de la sojización, ¿no? La soja, cuando fue avanzando hacia esos lugares y fue avanzando los desmontes, ¿no es cierto? Eso generó que en algunos casos esos suelos se deterioren más aún si no se seguían algunas prácticas asociadas, como por ejemplo alguna sistematización de suelo para control de erosión. Si ustedes agarran el Google Earth y empiezan a navegar un poco y miran esa zona que les estoy diciendo, van a encontrar comúnmente cómo se ven surcos o sea, surcos de erosión que se han ido haciendo en esos suelos, ¿no? Entonces, es bastante común. Ajá. Sí, que se dan en una zona plana, plana alta, ¿no es cierto? Pero cuando tiene un poco de pendiente, sufren muchísimo la erosión, una vez que se lo desmontan, ¿no es cierto? Ya naturalmente, es lo que vos decís, Lalo, aparecen esos surcos, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bien. Y a veces las pendientes, cuando uno va a ver esos sitios, son muy leves, pero bueno, esa leve pendiente que genera a veces ya genera problemas de erosión. Entonces, es importante tener en cuenta eso en el momento del manejo o la actividad que se quiera realizar o para el ordenamiento en sí, ¿no? Territorial. Bien. Pasando a otra de las zonas que podemos ver, la zona 7. Fíjense que toma casi todo el departamento de La Paz. Es una zona que gran parte del departamento de La Paz, noroeste de Federal, Feliciano y noroeste de Villaguay, básicamente son estos suelos bien vertisoles, ¿no? Vertisoles bien marcados, como les decía Marcelo hoy, o sea, con un buen tenor de arcilla desde la superficie del suelo. Erosiones actuales leves a moderadas en esta zona, ¿está? Tenemos déficit hídrico más marcado que tal vez en otros sitios, ¿no? Se marca mucho más por esos contenidos de arcilla que tenemos. Y básicamente estamos hablando de establecimientos con uso más bien ganaderos o ganaderos agrícolas, ¿no? Hay parte de agricultura en estos lados, pero normalmente son esos mixtos, ¿no? Ganaderos principalmente o ganaderos agrícolas, ¿no? Bien. Después tenemos una zona 8, fíjense esta zona 8, es lo que comprende prácticamente a San Salvador, sur de Feliciano, Federal, Villaguay y el oeste de Concordia y Colón, toda esta región acá. Fíjense que son las zonas donde encontramos vertisoles, pero llamamos vertisoles hidromórficos. ¿Qué significa? Son suelos, o sea, vertisoles, esos bien arcillosos, pero que están formados bajo un régimen de humedad bastante más marcado, ¿no? Y eso lo que permite también que sea una de las zonas principales para el uso arrocero, ¿tá? En muchas de estas zonas tenemos uso arrocero y en muchos casos con riego con represas o con agua de pozo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque es un suelo que son poco impermeable, entonces tiene buenas características para formar, para el uso arrocero. Bien. Y también puede estar asociado en esa zona establecimientos ganaderos, ya sea de cría o de ciclo completo. Yendo a la zona 9, otra más, fíjense que está tomando gran parte de lo que es el departamento de Uruguay, norte de Gualeguaychú, bien. Estos suelos también son vertisoles, es bastante, digamos, suelos vertisoles que normalmente tienen un uso más bien ganadero. En esta zona normalmente se realiza ganadería invernada, es una zona muy buena para invernada, tenemos poco monte,
pero también existe complementariamente el uso de arrocera o más recientemente un bastante uso agrícola también de esa zona, ¿no? Que ha llevado también a otros procesos erosivos. Esta zona también ha avanzado mucho en la sistematización de suelos. No sé, estos últimos 10, 15 años avanzó muchísimo la sistematización. ¿Por qué? Porque eran grandes, en muchos casos eran grandes estancias esas que fueron pasando a agricultura y fueron avanzando los procesos erosivos, ¿no? Y todo mucho, como les digo, muchos campos que eran más ganaderos de invernada. Entonces da ciertas características al suelo que le permite que sean más aptos para eso. Bien. Vamos a una zona 10 y 11. Esta zona 10 y 11 es todo lo que sería la costa del río Uruguay, ¿no? La zona 10, fíjense que es una zona de paisaje ondulado que va de norte a sur, paralelo a los suelos arenosos. Y básicamente, ¿qué es? Es una parte intermedia o mixta entre lo que vienen desde los suelos vertisoles que tenemos, que ya les estuve nombrando, de la zona 8 más o menos, hacia el paso de los suelos arenosos, ¿no? Ahí tenemos esos suelos intergrados que vamos a estar teniendo ahí, ¿no? Erosiones actuales leves a moderadas y establecimientos que tienen poco monte, uso ganadero, forestal en parte, citrícola también y agrícola también en esa zona. Se producen varias tipos de producciones. Y la zona 11, claramente, es la zona más bien arenosa. Estos son los suelos bien arenosos profundos que les nombraba Marcelo. Y es la zona típica donde encontramos la citricultura y forestación de la provincia de Entre Ríos, ¿no? Fíjense que ya tenemos otras características ambientales de acuerdo al tipo de suelo que tenemos que nos deja o nos da aptitud para realizar un uso del suelo puntual. Bien. La siguiente, Marcelo. Bueno, eso es un poco algún paisaje de algunas fotos de lo que podemos encontrar de producciones en esa zona. Bien. Pasando a la zona 12, bien, fíjense que agarra parte sur de Gualeguaychú, también suelos pesados, bastante pesados en esa zona, y lo que encontramos son erosiones actuales leves y moderadas en esa zona, ¿no? Y el uso básicamente que tenemos son usos mixtos, agrícola-ganadera, ¿no? Y también en esta zona es una zona donde se realiza ganadería de invernada y hay algunos tambos en esta zona. Es una zona tambera también, igual como la nombramos en la cuenca del Nogoyá. Después tenemos una zona 13. La zona 13 podemos estar separando todo lo que es el noreste de Feliciano y gran parte de lo que es Feliciano y Federal, también gran parte. Y acá es donde encontramos los bañados de altura. Si ustedes recuerdan cuando Marcelo les nombraba hoy dentro de estos suelos, que podía tener suelos alfisoles, ¿no? Que decía, y algunos morisoles también le dijo que aparecían en esa zona. ¿Qué característica tiene? Que son súper planos. Estamos en una chatera bastante plana, que lo que permite es que en esos lugares, cuando llueve, no tenemos una red de drenaje bien definida y son lugares que se nos encharcan mucho. Fíjense estas fotos que están abajo, es muy común encontrar en los campos algunas chateras y agua asociada, y lo mismo, los montes, como ven así, uno puede ir recorriendo montes nativos en esos lugares y encontrar puras chateras de agua y la vegetación asociada en eso, ¿no? Entonces, estos establecimientos pueden tener o no monte nativo asociado. ¿Sí, Marcelo? Ajá. Monte nativo asociado, y el uso que normalmente se le da a esos tipos de suelo es lo que es ganadería de cría. ¿Bien? Ganadería de cría, y también existen las arroceras en esa zona. Y por último, ya finalizando esta caracterización, podemos tener lo que son estas zonas 14 y 15, que son todo lo que es el área del predelta y el delta de Entre Ríos, ¿no? En este caso son suelos bien arenosos. Fíjense esta foto que tenemos acá, esta foto abajo es la zona de médanos. Así que son suelos que son muy, muy heterogéneos y tenemos esas capas arenosas muy, muy marcadas, con mucha deposición. Y básicamente el uso que estamos teniendo acá son usos más bien ganaderos de invernada, y un poco más ya bien metido en el delta es lo que es la parte de forestación. Bien, Muy así bueno, que bueno, un poco eso para contarle, gente, si bien fue un pantallazo grande, la idea que teníamos con esto es que ustedes se vayan ubicando de que cada suelo da una característica propia al lugar. Entonces, no todo se puede hacer en todos los lugares, ¿no? Entonces, hay suelo que tiene más aptitud para una cosa que para otra. Y es importante conocerlo ecológicamente a eso, porque tal vez los daños que podemos hacer son grandes, digamos, si no controlamos esa cuestión. Bien, Marcelo. Muy bueno, Lalo.
No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. La verdad que fue un recorrido por la provincia muy lindo. Ahí Julián hizo una aclaración que en la zona de Conquistadores está avanzando la agricultura con buenos resultados. Exacto, Julián, justamente hay unas partes en esos suelos en los Conquistadores de que hay algunos manchones de molisoles muy puntuales y son suelos que pueden andar bien. Pero bueno, de vuelta, es importante notar que tenemos muchas limitaciones y no es el común, digamos, en la zona de encontrar agricultura. ¿No? No sé si Julián tenía algún comentario para agregar, puede estar bueno su apreciación. Muy bueno, da ganas de seguir ampliando con las dos exposiciones, ¿no? Muy bueno, excelente. Bueno, gracias. Bien. Ahora vamos a ir entrando de a poquito al tema agua, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que los suelos son los que almacenan, filtran el agua y lo ponen a disposición de los cultivos, de las pasturas. Juegan un rol muy importante. Bueno, es un servicio ecosistémico que da el suelo, también con la vegetación asociada, ¿no es cierto?, tener raíces de vegetación permanente nos ayuda también a filtrar, ¿no es cierto?, a que actúe como una esponja el suelo. El tema es cuando se pierde esa capacidad, ¿no es cierto?, de poder retener agua, ¿no es cierto?, almacenarla. Fíjense que 1 metro de suelo puede almacenar hasta 300 milímetros de agua. Constituye un amortiguador contra las inundaciones. Por ejemplo, cuando se pierde, ¿no es cierto?, esa capacidad, ocurren problemas como los que se ven, ¿no es cierto? Y también tenemos que tener en cuenta que 2 hectáreas de suelo son selladas por el crecimiento urbano por cada minuto a nivel mundial. Lo hablaban ayer, ¿no es cierto?, el tema del desarrollo urbano en áreas sin planificar, ¿no es cierto?, y los problemas que podemos encontrar asociados a ello. Bueno, y acá le voy a dar una segunda fórmula, pero son sencillas. Cuando hablamos de erosión de suelo, tenemos presente siempre, ¿no es cierto?, la ecuación universal de pérdida de suelo, que nos dice que la pérdida de suelo se debe a varios factores. Un factor es el factor R. Yo se lo voy a ir nombrando así porque seguramente lo van a ir encontrando. Después esto lo van a ampliar con Mariano Salucio y Jorge cuando den las clases de conservación de suelo. Pero el factor R nos habla de la intensidad de la lluvia. La intensidad es la cantidad de agua que llueve por un tiempo determinado, ¿no es cierto? También depende de la capacidad que tiene ese suelo de erosionarse, que es el factor K. El factor S y el L que van juntos siempre, el factor gradiente y la longitud, también es importante. Es importante también el factor C, que nos habla del factor cultivo, fundamentalmente la cobertura. O sea, cuando nosotros tenemos una buena cobertura, por ejemplo, con el monte, ese factor C es el más importante, ¿no es cierto? Hoy, hace un ratito le decía, tener el suelo cubierto, por ejemplo, con una pastura, nos da buena cobertura, un buen factor C. Y también se tiene en cuenta en esa ecuación un factor P de prácticas de cultivo, o sea, cuando hablamos de la sistematización de tierra, la construcción de terrazas, ahí le damos un valor alto. Entonces, la pérdida de suelo, que se mide en toneladas por hectárea por año, tiene en cuenta todos esos factores. En este mapa nos habla de los grados de erosión hídrica potencial que tienen los suelos de la provincia. Y fíjense, en rojo están los altamente susceptibles, son los más complicados desde el punto de vista ya por naturaleza,
son susceptibles a ser erosionados. Marcelo, sí. Si me permitís, en ese mapa es lo que le he nombrado hoy de lo que era zona 3, 4 y después en la zona de Gualeguaychú, ¿no? Ella daba las características de que tenían potencialidad de erosiones moderadas a severas, ¿no? Exacto, y vos metele, Lalo, ahí se conjugan, ¿no es cierto?, los tipos de suelo. Fíjense la costa del Paraná, toda la zona más rica, como decía, de mayor aptitud de suelo, pero sin embargo, cuando se encuentran con cierta pendiente, esos suelos tienen alta susceptibilidad. Y lo que decía Lalo, lo que estaban incorporando ahora ahí en la zona de Gualeguaychú, concesión del Uruguay, bueno, ahí los productores veían el problema y empezaron a desarrollar la sistematización de tierra, ¿no es cierto? Bueno, y moderadamente o levemente susceptible se da fundamentalmente en las partes planas altas, ¿no es cierto? Pero como con la salvedad de que cuando tienen cierta pendiente sufren mucho la erosión. Nada más que a esta escala, que a la escala provincial, por ahí no se ve tan en detalle, ¿no es cierto? Esa susceptibilidad a la erosión. Una foto típica de Panigatti, que aparece por todos lados, ¿no es cierto? Cómo se manifiesta la erosión hídrica a través de surcos, canales y cuando hay extremos cárcavas. También es importante tener presente la erosión laminar, que le llamamos, que es como comienza, ¿no es cierto?, la erosión. No sé, Lalo, si querés intervenir acá, hacer algún comentario. Julián hizo un comentario recién ahí. Ajá. Sobre Yo esta no parte los que veo. no, dice Julián si se puede hacer un comentario de cómo se llega a los factores de la ecuación en la pileta de escurrimiento del INTA. Ajá. Bueno, gracias, Julián. Nosotros fundamentalmente en las parcelas de escurrimiento, la verdad que me das pie, porque este año se cumplen los 50 años de las parcelas de escurrimiento, las parcelas de escorrentía, que es un dispositivo experimental utilizado para contribuir, ¿no es cierto?, al control de la erosión. Esas parcelas, bueno, son 15 parcelas de escurrimiento, están ubicadas sobre suelos molisoles y que tienen una pendiente de 3,5%. Son 15 parcelas y en esas 15 parcelas tenemos diferentes secuencias de cultivos. Entonces lo que estamos trabajando fundamentalmente con el factor C. Lo que hacemos cambiar es el factor C. Entonces vemos que cómo contribuye, ¿no es cierto?, a controlar la erosión cambiándole las secuencias de cultivo. Por ejemplo, hay algunas que tienen soja, monocultivo de soja, que es la que pierde mayor cantidad de agua por escurrimiento y erosión, ¿no es cierto? Y después con las distintas secuencias le vamos aumentando la cobertura, ¿no es cierto? Por ejemplo, bueno, hay algunas rotaciones trigo, soja, maíz, que son las que mayor control de la erosión nos da. Gracias, Julián. Bien, si me permitís un poquito, Sí. Marcelo, sí, como te decía Julián, básicamente el factor C es lo que uno puede trabajar ahí. El R uno lo saca del factor de intensidad de la lluvia, o sea que eso lo que se hace son las lecturas de las fajas pluviográficas, ¿no? Entonces ahí se van viendo cuál es la intensidad que uno tiene, y con eso puede calcular ese factor R. El K va a depender más del suelo, entonces eso depende de ciertas características, ¿no? Hay toda una ecuación con eso que tiene en cuenta qué porcentaje de limo más arcilla tiene, qué porcentaje de materia orgánica, cuánto puede infiltrar, o sea, esa ecuación tiene en cuenta distintos puntos y lo que se hace puntualmente en las parcelas de escorrentía es tratar de calcular o despejar o conocer el valor de ese factor C de coeficiente de cultivo. Exacto. Se mantiene constante todo el resto de factores y el que varía es el C. Bueno, otras manifestaciones de erosión,
Fíjense acá, Coco, que hoy lo nombraste, Lalu. Esta es la ruta 12, antes de llegar a Crespo, algo que no está bien planificado. Fíjense, al lado de la ruta, la erosión que se generó. Bueno, y ya entrando, ¿no es cierto?, al espacio de Oscar, yo en una de las clases les hablaba de un sitio piloto que tenemos del Observatorio Nacional de Degradación de Tierras y de Certificación, ubicado en la cuenca del arroyo Estaca. El Estacas es afluente del Feliciano, está en el departamento La Paz, más o menos tiene 78.000 hectáreas, y más del 60% de su superficie tiene bosques nativos, predominan suelos alfisoles, vertisoles y algo de molisoles, y es un área que la tomamos de referencia porque se ha producido, ¿no es cierto?, como en el resto de la zona, el avance de la frontera agropecuaria, y nosotros lo que hacemos ahí es medir indicadores biofísicos relacionados, ¿no es cierto?, a agua, suelo, vegetación, y también indicadores socioeconómicos. Entonces, lo que estamos viendo es los efectos, ¿no es cierto?, del cambio de uso de la tierra por avance de la frontera agrícola en esa área con bosque nativo, y medimos, tomamos información sobre diferentes dimensiones, tanto biofísica como socioeconómica. Con el tema de erosión, es importante considerar que se pierde suelo, ¿no es cierto?, se pierde capacidad productiva, se pierden nutrientes con la erosión hídrica. Ahí, en este caso, Rubén está parado en la cabeza de la cárcava. Ahí la cárcava va entrando al lote, y realmente son situaciones extremas. Y lo que acá les quiero mostrar en esta foto es cuando se hacen mal las cosas. Fíjense, acá está sembrado soja sobre soja, sobre soja, sobre soja, monocultivo de soja, sin rotaciones. Fíjense en superficie la muy baja cobertura que tenemos. Está sembrado a favor de la pendiente. Fíjense que los surcos empiezan a formarse por la línea de siembra. Acá en esta foto se ve mucho mejor. Entonces, cuando hablamos de manejo del suelo, de las prácticas conservacionistas, lo que tenemos que hacer es totalmente diferente a lo que se ve en estas fotos. Bueno, ahí está, bueno, este es José, que va caminando al lado de la cárcava allá. Por ahí se ve que tiene una profundidad entre 80 a 1 metro, esas cárcavas, y la pérdida, ¿no es cierto?, es eso que tiene Rubén acá, es la parte superficial, es un suelo que tenía mucha capacidad productiva y sin embargo se ha ido perdiendo. Y lo importante de empezar a ver una región no por lote, no por el predio, ¿no es cierto?, el establecimiento, sino empezar a ver la cuenca. Este mapa lo que nos muestra es una integración de los distintos factores que le mostraba de pérdida de suelo, de la ecuación universal de pérdida de suelo, y al mirarlo a nivel de cuenca podemos identificar áreas que tengan mayores o menores problemas. Fíjense que acá en la parte baja de la cuenca tenemos las situaciones más comprometidas. ¿Por qué? Porque se ha perdido cobertura, y también por las características naturales que tiene de mayores pendientes y los tipos de suelo. Entonces, mirarlo así a la cuenca. Dale, Lalo. No, justo había una consulta de Pamela, capaz que era justo sobre el tema y si la querías hacer, Pamela. Sí, te consulto. ¿Y esa capacidad productiva de esos suelos se puede volver a recuperar? Y a nivel lleva suelo, muchos años. claro, lleva muchos años
cientos de años en algunos casos. O sea, es muy difícil volver en nuestra generación a recuperar esa capacidad productiva. Y todo depende de la maceta que te quede, como les decía hoy, ¿no? Si Claro. por ahí tenés parte, por eso es importantísimo considerar todas estas cuestiones, porque si ya se te achicó tu maceta, es complicadísimo y difícil Y volver a cuando, recuperarla, ¿no es cierto? cuando les mostraba cómo evolucionaban los suelos, y bueno, las características de nuestros suelos es que tenemos suelos que van entre 1 metro, 1,50 m, no son mucho más profundos que eso, y aparte, el horizonte más fértil es el horizonte que tenía a nivel superficial, ese horizonte A, que es lo que se pierde primero. Con la erosión laminar ya se va perdiendo eso, se te va achicando ese horizonte, y lo que se refiere Lalo a la maceta es que después de ese horizonte te viene el horizonte B, que ya tiene otras características, que es mucho más arcilloso, o sea, evolucionó, se hizo mucho más arcilloso, y perdió, ¿no es cierto?, los nutrientes, fundamentalmente, dados por la materia orgánica y bueno, los nutrientes que tenemos en estos suelos. O sea que capaz que no hay que pensar llegar a esas situaciones, ¿no es cierto? Y muchas veces cuando hablamos de prácticas conservacionistas en la provincia de Entre Ríos, tienen que ir de la mano varias prácticas juntas. Por ejemplo, una práctica que ha logrado reducir la erosión, la pérdida de suelo, es la siembra directa, pero por las características propias que tiene nuestros suelos, tienen que ir acompañadas por la sistematización, por ejemplo, en la mayoría de la superficie de la provincia. Sistematizar, o sea, hacer las terrazas, acompañando, ¿no es cierto?, de la siembra directa, de las rotaciones de cultivo, aumentar en las rotaciones, ¿no es cierto?, la utilización de gramíneas, que nos dan volumen, tanto a nivel de cobertura como de raíces. Son varias cosas que tenemos que tener en cuenta. Y lo que me refería al ver la cuenca, y identificar áreas con mayores o menores problemas, también nos puede dar pautas para qué prácticas utilizar según la situación que nos encontremos. Por ejemplo, acá en la parte más alta de la cuenca, donde empiezan a aparecer problemas de erosión, podemos estar hablando de prácticas que se refieren a mitigar o prevenir los problemas de erosión, pero ya cuando tenemos situaciones complicadas como las de las fotos de hoy, hay que pensar en otro tipo de prácticas con mayor intervención. Bueno, a modo de resumen de lo que estamos viendo ahora, podemos decir que la provincia de Entre Ríos puede zonificarse considerando características agroambientales, tipo de suelo, vegetación, topografía y económicas. La productividad, esa capacidad productiva que hablábamos, la distancia de los principales mercados, etc. Por las características naturales, la provincia presenta riesgos ambientales, como la erosión hídrica, las inundaciones, que pueden magnificarse si se realiza un uso inadecuado de los recursos. Las diferentes zonas analizadas poseen aptitudes de uso diferenciales, lo cual debe tener en cuenta a la hora de llevar adelante proyectos productivos. Bien, y por último... si querés, Marcelo, un poquito, yo quería comentar, sí. si podés volver un chiquito al anterior. Sí. De que, bueno, estas propuestas, como les decía hoy, son zonificaciones que uno hace a nivel provincial, pero ustedes imagínense que si les toca gestionar un área más chica o algo, que es importante considerar estos conceptos y tratar de conocer bien el área que les toque, digamos, trabajar o gestionar, ¿no es cierto? Porque en base a eso va a depender de qué tipo de ordenamiento o hacia qué lado uno puede dirigir el ordenamiento del territorio de esa zona que a ustedes les debería tocar trabajar. Entonces es importante eso, ¿no? Conocer esto, conocer esa zona, ver qué limitaciones principales tenemos, ver que tal vez una limitación afecta distinto en una zona que en otra. Hay zonas que van a ser mucho más susceptibles a algunos tipos de producciones que otras, ¿o no? Entonces eso es importante. Entonces un poco
con Marcelo pensamos ahora como para dejarles a ustedes como material para que lo puedan ver, algunas ciertas herramientas, seguramente muchos ya las conocen, pero bueno, algunas herramientas que le puede ayudar, ¿no es cierto?, a esta toma de decisiones, ¿no? Ya sea el visor GeoINTA, yo no sé si todos los conocen, que es un visor que tiene el INTA donde está toda la carta de suelo y las descripciones de los suelos que tienen. Entonces, en alguna región o zona ustedes pueden acceder, mirar las características de los suelos, y bueno, eso es importante. Y una herramienta muy útil para todos estos temas de gestión es el Google Earth. Seguramente muchos lo han trabajado, pero bueno, Google Earth tiene una cantidad de funcionalidades que es súper interesante. Incluso ustedes pueden llegar a visualizar una carta de suelos en el mismo Google Earth. Entonces, ahí les dejamos algunos tutoriales que hemos armado en la Cátedra de Tecnología de Tierra de la facultad a la que pertenezco, donde, digamos, ahí están, digamos, algunas ideas que ustedes pueden ver como para sacarle un mayor provecho a estas herramientas, ¿no? Y después les dejo como dato ahí final, ¿no es cierto?, una aplicación del celular que se llama Mapping. Yo la empecé a usar hace un tiempo buscándola, y la verdad que está muy buena. Hay muchísimas similares, pero ¿qué es lo que permiten todas estas herramientas? Uno puede ir con el celular, con el celular que tenés, solamente necesitas que esté prendido el GPS, y con eso uno puede llegar a tomar fotos georreferenciadas, tomar puntos, marcar polígonos. Entonces, digo, a veces ustedes en algún relevamiento que les toque hacer a campo pueden venir a tomar esa información y luego poder volcarla, ya sea en el Google Earth o en algún proyecto que ustedes estén haciendo, ¿no? Entonces, a veces es interesante que en el momento de la gestión que les toque hacer algún trabajo, saber que existen esas herramientas, ¿no? Y cada vez más, hoy ustedes tienen al alcance de la mano, ¿no?, cierto tipo de herramientas que le van a ayudar a la gestión. Luego van a ver más adelante en esta diplomatura, van a ver la parte del sistema de información geográfica, y ahí van a poder ahondar en estas temáticas, ¿no es cierto? Pero bueno, básicamente ustedes pueden partir de estas herramientas, así que bueno, simplemente ofrecérselas. No es la idea ahora mostrárselas, sino simplemente dejárselas disponibles, que vean, ahí van a tener claramente para que puedan avanzar con eso. Esto lo va a dejar en el campus, Lalo. Sí, esto va a estar disponible ahí, van a tener los links para que lo puedan ver o puedan acceder. Son videos que no son muy largos y la idea son bien claro cómo armar un polígono, cómo armar líneas, cómo ver. Ustedes pueden hacer, por ejemplo, en el Google Earth, exagerar una topografía, la elevación, y poder mirar algunas zonas, y, o sea, cosas que le vayan a servir a ustedes. Pueden tirar una capa de un mapa de suelo y ver los límites, y bueno. De todas maneras, hay que aclarar en estas cuestiones, ¿no?, que los mapas de suelo de la provincia están hechos en escala 1 en 100.000, ¿no? Y ustedes a nivel de lote o predio más chico pueden tener otras características distintas. Entonces, es importante estas cosas de complementar lo que ustedes vean a campo con esta información, ya sea teniendo una idea de la topografía, y la topografía te va a hablar mucho. Recuerden eso que decía Coco López, que le decía que el suelo es paisaje. Entonces, en la medida que nosotros nos cambia la pendiente, nos cambia el paisaje, nos va a cambiar posiblemente, y en la mayoría de las veces, las características del suelo que tenemos, y los límites, y los manejos, y las aptitudes de suelo que podemos tener. Así que bueno, un poco era ofrecerle estas cuestiones y que lo puedan ver, y bueno, estamos a disposición. Había una consulta, Marcelo, hoy antes de Julián, que planteaba la problemática de este tipo de problemas está dado por la aparición de un actor en la producción del pool de siembra que solo le importa la producción hasta que no dé más, y después dejan los campos. Eso es un fenómeno que se da mucho en el norte. Sí. Bueno, cuando hablamos del cambio de uso de la tierra, se ha dado fundamentalmente por incorporación de tierras, ¿no es cierto?, a partir del desmonte, y después el cambio en las rotaciones que le hablábamos, tendiendo al monocultivo, ¿no es cierto?, el caso de la soja, pero el monocultivo es problemático cuando hace cualquier monocultivo, digamos. Y en nuestro caso, el problema es que se pierde, ¿no es cierto?, cobertura, el suelo se orienta a un solo tipo de cultivo, y en el caso de las hojas es mucho tiempo que se deja el monocultivo, ¿no es cierto?, se deja mucho tiempo el suelo descubierto, y ahí aparecen los problemas, ¿no es cierto?, de erosión hídrica o de escurrimientos.
Y aparte, bueno, cuando entra, ¿no es cierto?, el cambio de uso de la tierra por avance sobre el bosque nativo, se pierden un montón de otros servicios que ofrece, ¿no es cierto?, el bosque nativo. ¿Sí, Lali? Sí, no, algo que, bueno, obviamente esto es un simple pantallazo, ¿no? Pero bueno, nos da bien la idea de que las cosas son mucho más complejas y que no se puede trabajar solo. La parte agropecuaria es un actor más dentro de un pool de actores y de sociedades, y cada uno con, digamos, todos tenemos una responsabilidad en eso, entonces es importante conocer la postura, conocer y conocer estos recursos, ¿no? Para ver cómo manejarlo, cómo ver de evitar que se sigan degradando cada vez más los suelos, porque eso va a afectar en sí a todos, ¿no? Eso que se nos sigan degradando y empieza a aumentar la erosión va a generar que afecte los cursos de agua, o sea, hay una cantidad de cuestiones que seguramente lo va a ampliar mucho más Oscar, pero bueno, es algo que es necesario avanzar sobre eso, sobre sectorizaciones de zonas, sobre, digamos, llevar esos mensajes de que cada zona tiene una actitud natural y uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible, adaptarse a esas actitudes y o sea, no todo se puede hacer en todos lados, de vuelta. Por eso algunos de los problemas que aparecen en estas situaciones es el desconocimiento del territorio. Y por eso aparecen problemas importantes. Paula, levantaste la mano. No, yo. Como Paula me usa la computadora, yo no sé cómo sacar el nombre de ella y aparece el de ella donde estoy yo. Ayer me dejaron afuera del grupo también por eso y después creo igual. Es una cuestión, totalmente de acuerdo, nosotros lo hemos notado con el tema de los pools de siembra, pero no solo de los pools de siembra. Acá hay que generar una conciencia y una educación porque me he cansado de proponer en los contratos de arrendamiento que se ponga la conservación del suelo como un tema tan importante como el precio. Y nosotros sugerimos incluso que se contrate un profesional, un ingeniero agrónomo obviamente, para que haga todo el control y el monitoreo, indudablemente que tienen que llegar a entender que estamos hablando en beneficio de lo que sería la explotación y no estamos agregando un costo más. Hay que seguir insistiendo con esto, hay que educar al soberano, como decía Sarmiento, exacto, y que entienda que es el beneficio de todos nosotros la preservación de la capacidad productiva de la provincia. Hace mucho que lo venimos notando y los resultados, los que han aceptado, digamos, esa cláusula en el contrato, son muy pocos. Pero raramente los que se oponen son los propietarios, no los propietarios. Entonces hay que seguir educando. Claro, o sea que los contratos sean no anuales, sino multianuales y que aparte tenga en cuenta, ¿no es cierto?, unas rotaciones. Exacto. Exacto. Y todo este tipo de cuestiones de cómo se debe trabajar, de cuáles son las mejores prácticas, que se tenga en cuenta todo lo que estamos hablando acá. Muy bien. Hugo levantó la mano. Sí, Marcelo y Lalo, la verdad que es importantísimo esta charla. Yo tengo campo al norte, digamos, de Feliciano, y bueno, nos ha pasado con el tema de cuando la ganadería no servía el precio, se empezó a hacer agricultura en lugares donde realmente no son aptos para eso. Y después uno ve las consecuencias y campos abandonados, renovales y cosas que preocupan. Por eso esto es importante la charla que están dando ustedes, los que nos están enseñando, para hablar con el vecino, con el dueño del campo, ¿no es cierto? Comentarles, hacerle ver estas cosas que a veces no hay que hacer por decir, bueno, cambio de rubro, digamos, y me pongo a desmontar y hacer agricultura donde no es apta para la agricultura. Esto lo he visto yo al norte de Feliciano, porque tengo campo ahí en Feliciano, y bueno, nos ha pasado a todos, y la verdad es que a veces hemos hecho cosas sin tener en cuenta o sin asesorarnos como corresponde. Y la verdad que esto es muy importante para empezar
desde ahora a cuidar nuestra tierra, nuestro ambiente, ¿no es cierto? Así que la verdad que es importantísimo. No, por favor, gracias a ustedes. Buenísimo, Hugo, muchas gracias. Gente, ¿algún comentario más, alguna duda, algo que les haya quedado para ampliar? O si no hacemos un recreo. Sí, lo ahora vamos a pasar a la parte acá. más importante del módulo, que es el agua. Sí, señor. Che, Buenísimo. nosotros 5 minutos. cortamos la grabación, Lalo, Sí. y después, Oscar, Te dentro de grabamos 5 la voz. minutos. Me tenés que pasar la...